Minutos, lo anticipábamos hace unos minutos, tenemos un invitado especial esta noche, una entrevista, bueno, que presagia ser de esas candentes. Sí, importante seguro. Pues tenemos justamente contacto a esta hora en vivo con el ministro de Educación, Daniel Rojas. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Juan Diego, para usted, para todo el equipo de trabajo de la W y por supuesto a la audiencia que nos escucha hasta ahora. Ministro, yo sé que a usted le han dado mucho palo, hasta el mismo presidente lo ha regañado en público. No. Pero, digamos, hoy vamos a hablar de cosas buenas. Hoy vamos a hablar de lo que usted ha hecho como ministro. Empecemos por ahí, ¿le parece? Perfecto, como quiera. Mire, aquí hay unos datos interesantes. Por ejemplo, Ministerio de Educación Superior tiene este programa. Sí, el proyecto de educación superior en tu colegio, que dice que va a haber 13.000 estudiantes nuevos para ingresar en este año 2025. Y lo que entendemos, ministro, es que ustedes, para obviamente acercar la educación a la gente, van a, digamos que a permitir que en los colegios se hagan clases o, bueno, se haga educación superior como para llegar a más comunidades. ¿Estamos en lo correcto? ¿Cómo funciona ese proyecto? Bueno, sí, esta es una estrategia que a nosotros nos interesa mucho fortalecer, porque nos hemos dado cuenta que una de las principales dificultades que tiene la juventud colombiana en los territorios más excluidos para alcanzar sus estudios de media, es decir, hasta grado 11, e incluso llegar a tener la posibilidad de entrar a la educación superior, es precisamente que la oferta en estos territorios no existe. Cuando hemos ido a regiones como el Pacífico, el Chocó, Cauca, Nariño, o la Guajira, o incluso en el Amazonas, Putumayo, muchos de los colegios tienen distintas sedes, pero en esas sedes no alcanzan a llegar hasta grado 11. Y en ese mismo sentido, esas zonas donde también se traslapa el conflicto armado, son esos muchachos y esas muchachas que en grado octavo, grado noveno, ponle tú entre los 12 y los 14 años, son las principales víctimas del conflicto bajo la modalidad del reclutamiento forzado, es decir, son los principales insumos, la mano de obra para la guerra en estas regiones. Podríamos decir que la historia de la guerra en Colombia está traslapada por la historia de las juventudes en esos territorios. Por lo tanto, esta estrategia tiene como prioridad llevar la educación media completa, es decir, que esos establecimientos, esos colegios, esas escuelas lleguen hasta grado 11, y una vez lleguen hasta grado 11 poder hacer un match con las universidades públicas para que las universidades, en lugar de que ese muchacho, esa muchacha tenga que aventurarse a ir a la ciudad más cercana, entonces en Cali llegan todos los jóvenes del Cauca, del Chocó, de Buenaventura, hasta de Nariño, o lo mismo a Medellín o hasta Bogotá, en unas aventuras que no solamente les arraigan de sus territorios, les alejan de sus familias, les ponen también a aventurarse en términos de cómo se sostienen económicamente, pues que sea la universidad la que vaya hasta sus territorios. Y ahí nos inventamos la estrategia universidad en tu colegio, o la estrategia colegio-universidad. Un funcionario en el ministerio hizo un chiste que puede ser muy pedagógico para explicar la estrategia. Es como el Tinder de la educación. Es tratar de que el rector de la universidad haga match con el rector del colegio. Nosotros los presentamos, los articulamos, les generamos los recursos y digamos, hacemos el acompañamiento técnico para que entonces esa universidad oferte en esos colegios, en esa infraestructura, que por supuesto la infraestructura también tiene un déficit enorme. Exacto. Y el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo para mejorar esa infraestructura. Más o menos en eso consiste la estrategia. Queda clarísima y de verdad que muy interesante, y ojalá por el bien de los muchachos eso funcione. Ministro, pero usted ha tocado un tema clave y es el de la violencia. Muchos de estos jóvenes que no tienen acceso a la educación
pues terminan siendo reclutados por los grupos violentos, como en el Catatumbo, no es un secreto para nadie. ¿En qué va, por ejemplo, la Universidad del Catatumbo? ¿En qué van las universidades que también pues ha propuesto este gobierno? Y de hecho, usted tiene uno de los presupuestos más abultados, más grandes de los ministerios en el gobierno, ¿o no? Así es. Creo que por primera vez, por lo menos en la historia más reciente de este país, el presupuesto de educación supera el presupuesto del Ministerio de Defensa o el que podría destinarse para atender precisamente el conflicto y la guerra. Sin embargo, no es el presupuesto más alto del presupuesto general de la Nación. El presupuesto más alto sigue siendo el que se destina a pagar la deuda financiera. La deuda financiera es el rubro más alto del presupuesto general de la Nación. Pero hemos querido, y ha sido voluntad del presidente Petro, que el Ministerio de Educación o el sector de educación tenga los presupuestos más altos en la historia de este país para empezar a saldar otro tipo de deuda. Más allá de la deuda financiera, que se honra, se paga y está muy bien, hay que empezar a pagar la deuda social y la deuda con la juventud colombiana. Ayer en el Consejo de Ministros veíamos una encuesta que realizó el FIE, el Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa, y esa encuesta nos arroja que en infraestructura de colegios, de escuelas, existe un déficit de más de 50 billones de pesos. A donde yo voy, hay una escuela en condiciones precarias, en condiciones indignas. Hay un déficit con la universidad pública que digamos, las cifras las ha publicado el SUBE, ni siquiera el Ministerio de Educación, que indica que el déficit con las universidades públicas superan los 18 billones de pesos. Con B ambas cifras, con B larga ambas cifras. Entonces, todavía hay que hacer un esfuerzo presupuestal enorme. Iniciamos, pero hay que hacer un esfuerzo enorme. Sobre el Catatumbo. La Universidad del Catatumbo se acordó con la comunidad del Catatumbo el primer año del gobierno, finales del 2002 o principios de 2023, perdónenme el lapso si me equivoco, pero fue inmediatamente el gobierno inició. Y los recursos debieron haberse tramitado a través de el Fondo Paz y ejecutado la Agencia de Renovación del Territorio. Esto fue un proyecto concertado con la comunidad y al día de hoy, hasta ahora está empezando la obra y eso hay que decirlo. Cuando nosotros llegamos al ministerio, cuando yo llego al Ministerio de Educación Nacional, la primera instrucción del presidente fue: no podemos demorar más la oferta de educación superior en el Catatumbo. Y por eso, a través del FIE, que es el fondo que tiene el Ministerio de Educación para poder ejecutar obras de infraestructura, pero para primaria y básica, hemos hecho un aprovechamiento del decreto de conmoción para que en el lote que estaba destinado para el colegio, llevemos la estrategia colegio-universidad. No con obra convencional, porque una obra convencional puede durar 2 años en construirse, con una tecnología que pues ya lleva mucho tiempo desarrollándose, que son la infraestructura modular, que es de muy rápida instalación, que es de muy fácil, elaboración de las aulas y de toda la infraestructura necesaria, y que además nos permite que haya colegio-universidad y que este año empiece a ofertarse educación superior en el Catatumbo. Ya hicimos el match que les decía con los rectores de 3 universidades y estamos avanzando rápidamente. Si le entiendo bien, a finales de este 2025 ¿estaría el Catatumbo teniendo ya su universidad? Es más, yo quisiera que empezáramos a ofertar segundo semestre del 2025. No nos alarguemos hasta finales del 2025. No. Ojalá. Ya ayer quedó firmado el contrato. Con el contratista está en este momento. En este momento están los funcionarios del FIE, funcionarios del Ministerio de Educación, del Viceministerio de Educación Superior, y la comunidad reunida. Hoy acaba de llegar la secretaria general del Ministerio de Educación a Bogotá a darme la noticia. Ya firmaron el contrato y empiezan. Eso ni siquiera es construcción, es instalación, porque los modulares se instalan. Sí, por lo que le entiendo, son como portátiles y que permiten fácilmente su construcción, ¿verdad? ¿Y cuánto se invirtió ahí? ¿De cuánto es el contrato, ministro?
Bueno, en este caso, nosotros solicitamos recursos adicionales por el decreto de conmoción por el orden de los 230.000 millones de pesos, pero no todo se va para esa infraestructura. Vamos a dotar y mejorar infraestructura de otros 3 colegios en el Catatumbo, en distintas, digamos, regiones, mejor, en distintos lugares del Catatumbo, en el Tarra, también en Convención, en Teorama, si no estoy mal, y vamos a ampliar el PAE. Con esos mismos recursos vamos a ampliar el PAE. ¿Qué queremos? Que el PAE en el Catatumbo sea universal, que ningún niño se quede sin narración, pero además todos los días del año, Sí, incluso los días de receso escolar, incluso maravilloso. los días Bueno, de vacaciones. eso nos emociona escucharlo de verdad, ministro, y además, sin duda, por el bien de la gente del Catatumbo que tanto requiere la presencia, la inversión del Estado. Ministro, vamos a hacer una pausa y ya seguimos contando un poco. ¿Sabe de qué le quiero preguntar? Del PAE, Sí. del programa escolar, porque hay muchos alcaldes, muchos gobernadores, ministro, yo recorro mucho el país, que me han dicho que el gobierno nacional no está girando la plata que le correspondería y que muchas alcaldías y gobernaciones prácticamente están cubriendo el 100% o el 80 o 90%, están poniendo la tajada más gorda del pastel para hacerse cargo del programa de alimentación escolar. Seguimos acá en W Sin Carreta con el ministro de Educación, Daniel Rojas. Ministro, antes de que vayamos con el tema de los regaños que sí le tenemos que preguntar, como le decía Juan Diego hace unos minutos, quisiéramos saber el tema del PAE. Efectivamente, en Sin Carreta hemos recorrido las regiones, hemos hablado con alcaldes, con gobernadores, y aunque el PAE se cumple y los niños realmente sí tienen lo que necesitan, muchos dicen que terminan poniendo ellos un poco más dinero del que deberían porque el gobierno nacional no les gira por completo eso. ¿Cómo están esos proyectos así sin carreta en el país? No, sin carreta y con toda la sinceridad del mundo. Lo primero que te voy a decir es que en muchos territorios el PAE no se cumple. Nosotros también hemos ido verificando en distintos territorios qué tipo de comida se le está dando a los niños y hemos encontrado en muchas ocasiones, eh, y además ha sido producto de varios titulares de prensa, no solamente comida en mal estado, no solamente comida en algunos casos en descomposición, sino además comida que no es nutritiva, comida industrializada, y raciones que no tienen concordancia con lo que un niño en crecimiento pues debe tener en términos de nutrientes para su buen desarrollo. Pero además los giros, que es hacia donde va dirigida la pregunta, eh, hace parte de un sistema que a mi modo de ver es perverso. Todas las noticias que salen de corrupción en el PAE hacen parte o están ligadas al modelo. Y es que el gobierno nacional, a través de la UAPA, que es la unidad, digamos, que se sacó del Ministerio de Educación para ser simplemente giradora de un cheque a las entidades territoriales sin ningún tipo de control, y se creó esa unidad además sin ningún tipo de información, pues la unidad ha hecho los giros correspondientes a los recursos del PAE. Se hizo en marzo un giro por alrededor de 300.000 millones de pesos, 258.000 millones de pesos para ser más exactos. Se hace este mes, y me dice el director de la UAPA que se va a hacer mañana el segundo giro por 400.000 millones de pesos, y se gira antes de cerrar el año los 300.000 millones de pesos para antes de mitad del año haber girado el primer billón de los 2 billones que vale el PAE. El PAE le vale al Estado colombiano 2 billones de pesos. Pero además de que el PAE está descentralizado de esta forma, de la cual el gobierno nacional es simplemente girador de recursos, eh, el PAE tiene que ser complementado con recursos de las entidades territoriales. Y claramente hay entidades territoriales que tienen la posibilidad financiera de poner más recursos para garantizar mayor cobertura. Este es un dato no menor. En el gobierno del presidente Gustavo Petro, la cobertura del PAE pasó de un 71% que era en el 21, el 74% en el 2021 a un 80,3% en el año 2024. Y regiones como el Chocó, por ejemplo, ya alcanzaron el 100% de cobertura. En otras regiones queremos que no solamente lleguemos al 100% de la cobertura, sino que haya universalidad.
no solamente para los niños más pobres, no solamente para los niños que están en peores condiciones, sino para todos los niños que van al colegio. Y esa universalidad la estamos empezando a lograr en algunas regiones. Y además, hay algo que es perverso en el modelo y es la intermediación. Ujú. En la intermediación siempre se queda el recurso. Personas que no saben preparar ni un tinto se quedan con recursos del PAE por la intermediación. Digamos, alguien me decía, es que usted es muy ideológico. Claro, esto es una cuestión de ideología, de ideas, porque pasa igual con la salud o pasa igual con Eso, la educación. Cuando hay un eso. intermediario, Ujú. el intermediario tiene un ánimo de lucro Sí, y entonces el derecho empieza a menguarse. sí. Me da pie usted a la siguiente pregunta, ministro, rápidamente. Y es precisamente eso que está ocurriendo que usted dice de la intermediación. La, digamos, eh, prevención que hay de este gobierno por todo lo que vuela a neoliberalismo o a sector privado, que también lo sataniza un poco, ¿no cree usted? Hay universidades privadas, por ejemplo, que lo han hecho bien y que se les gira dinero, pero porque son realmente instituciones educativas muy buenas y los jóvenes pues se sienten orgullosos y felices de ir a las instituciones privadas que son muy prestigiosas. No vale la pena buscar que sea una especie de prestación del servicio educativo mixto, privado y también con las universidades públicas. Acuérdense que la reforma pues se cayó en parte por todo ese debate. Sí, estoy de acuerdo. Digamos que no, que el mejor sistema educativo para cualquier tipo de país es un sistema mixto. Y digamos que llamaría un poco a que separemos neoliberalismo de sector privado. No, no es lo mismo. De hecho, yo concuerdo con usted que en el sector privado existen, en el caso de la educación superior, universidades de altos estándares de calidad pues, que no solamente ofertan programas pertinentes, sino que además las y los estudiantes que van a estas universidades pues tienen un enorme sentido de pertenencia y de cariño por sus instituciones. Pero también hablábamos al principio del programa, la brecha que existe, la enorme brecha que existe en materia de financiación de la educación superior pública en Colombia. Digamos, esos 19 billones de pesos que se han dejado de girar a las instituciones de educación superior, pues han menguado el derecho de los jóvenes más pobres del país, de los jóvenes con menos oportunidades de ingresar a la educación superior en Colombia. Y, y entonces la responsabilidad del Estado, pues debe ser garantizar el derecho a quienes están más lejos de alcanzar el derecho. Y en este caso se hace a través de las universidades públicas por antonomasia. Pero ahora que hablábamos de neoliberalismo, que es una ideología, que es, digamos, llevar un poco más al extremo el liberalismo económico, pero a mí sí me causa, y para el debate, porque esto es un debate de ideas, un poco de curiosidad, que incluso quienes propenden por estas ideas dicen el Estado debe de intervenir lo menos posible o cero intervención en las decisiones del mercado, Ujú. porque digamos, las leyes de la oferta y la demanda Sí. por sí solas pueden garantizar el derecho. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el Estado tendría que, en este caso, intervenir en el mercado de los privados para salvar, digamos, la oferta privada si, según su ideología, pues el mercado provee por Sí. sí mismo el derecho? Lo que sí creo, y con esto termino, es que Ujú. las cifras pues determinan un éxito en nuestro modelo respecto al del financiamiento de la oferta privada. Y es que a 2022, con 1,6 billones de pesos, se había alcanzado alrededor de 15.000 o 16.000 estudiantes mediante el mecanismo de la deuda. Mientras que a 2023, entre 2023 y 2024, con menos de un billón, con 980.000 millones más o menos, ya habíamos impactado a más de 130.000 estudiantes garantizando la educación superior en la pública. Es decir, que hay, hay una mejor destinación del recurso cuando pues, se garantiza el derecho a través
los instrumentos que nos da el propio Estado. Ujú. Sí, ministro, bueno, como le estábamos anticipando ahorita hace un rato, pues para las personas que no estuvieron de pronto al tanto, ayer hubo Consejo de Ministros, no se televisó, digamos, en Sí. los canales privados, como por ejemplo acá en el Canal 1, pero usted sí presentó su gestión, hizo algunos avances, pero saltó como un comentario que le hizo el presidente Petro, se movió en algunas redes, y quiero que usted me cuente lo que pasó, pero antes de eso quisiera mostrárselo para que nuestros oyentes y televidentes lo escuchen y lo vean. Veamos. Es lo Listo. que nos interesa. Entonces, si volvemos al cuadro que usted, antes de este, ahí, son volúmenes totales. Ah, eso no lo había dicho usted. Entonces, como nos ponen ese tipo de trampas, hay que aclararlo, así esté, pero una pantalla de televisión no es fácil leer. Sí, él le dice que como que le ponen ese tipo de trampas, habían dicho que eso fue como una especie de regaño, pero quisiera que usted me contara, pues, qué fue lo que pasó, cómo fue ese momento. Bueno, pero hay que ponerlo en contexto. Quizás habría que haber visto el video más extensamente, porque si ahí hay un regaño, es un poquito a los medios de comunicación y quizás a mi buen amigo y colega ministro de Salud que hizo la presentación en el anterior Consejo de Ministros. Porque el presidente lo que está diciendo es que cuando presentemos cifras, cuadros que contienen cifras presupuestales, debemos ponerlas en pesos, digamos, tenemos que ponerlas de manera deflactada en pesos constantes para que no haya lugar a interpretación o a mala interpretación por causa de la inflación. Y entonces él dice, en el anterior Consejo de Ministros presentamos unos presupuestos y luego nos pusieron las trampas comunicativas para decir que no estábamos comunicando bien las cifras. Entonces yo le dije al presidente, no, si usted se fija mi cuadro, dice está a precio constante, es decir, se ha dado por descontado la inflación y entonces él me dice, ah, bueno, pero usted eso no lo explicó. O sea, me está diciendo, como esto está siendo televisado, hay que decirlo para que no nos malinterpreten después. Pero regaño no, yo creo que esa narrativa del regaño, yo sé más o menos de dónde viene construida esa narrativa del regaño. Yo creo que es un poquito de celos, Pero, porque, ¿Pero de quién? sí, porque o sea, realmente... No, pero no, díganos, pero- ministro, por favor, porque estamos solo realmente los tres, cuando el presidente regaña, son regaños. Ah, O sea, no, yo he espéreme, visto espéreme, ministro. regaños Espéreme, es que se lo tengo. reales. No, se lo tengo. Se lo tengo. Se lo Rodémoslo, tengo, rodémoslo, pero sí. usted nos Sí, dice si eso es regaño del o si eso presidente es suave o o si no. eso es Exacto, a suave. ver, a ver. Llegó el ministro de Educación, bravo. Entonces, ya pasé por educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que hice. Oiga, ese no fue así regaña el presidente. Díganos la verdad, ministro. No, eso es suave. Eso es suave. No, eso es suave. No, O sea, súper suave. y lo ha regañado a usted Súper más suave. duro todavía. Súper suave. Uno Sí, entiende que eso es lo que pero tiene que hacer un también he presidente. visto- No, se lo digo He no visto para. unos regaños que, Dios mío, me ha provocado meterme debajo de la mesa. He visto unos regaños, realmente regaños. Claro. Realmente regaños. Mira, yo creo que el presidente, digamos que hemos tenido una relación de largo aliento, digamos, en su vida política lo he acompañado durante los últimos 13, 14 años, desde que fue alcalde de Bogotá, incluso antes. Mm, Se ha comportado conmigo, puedo decirlo, como un padre. Y no como el padre que pues te consiente y te pasa todo, sino como el padre que te exige mucho y muy disciplinado. Y él no me deja pasar una, o sea, por ejemplo, lo del cuadro, hombre, si usted puso ahí que ya estaban los precios deflactados, dígalo, porque lo está haciendo bien, o sea, el cuadro estaba bien hecho, pero tiene que decirlo. Y él es muy disciplinado conmigo, pero a la hora de regañar, yo he visto y creo que eso ha Espéreme, generado un ya que poquito está de usted. celos. ¿Y a quién? ¿A quién regañó así de ese que usted casi se mete debajo de la mesa? No, no, no.
No, eso es parte como de la intimidad y del gobierno y no No, quisiera no de hacer quedar mal nombres, a no de nadie. nombres, no de nombres. Pero sí, de los que se han ido, muchos se han ido con regaños bastante Bueno, fuertes, me muy imagino. fuertes, Al realmente muy final, fuertes. al final eso es lo que tiene que hacer un presidente con los ministros, Sí, regañarlos sí, y ponerlos en el orden y, bueno, que den resultados, ¿no? Que muestren lo que están haciendo frente a sus carteras. Ministro Daniel Rojas, la verdad, pues se nos pasó el tiempo volando. Quisiéramos ahondar en muchos otros temas como los del ICETEX, ¿no? Ujú. Los créditos, todos esos Sí. otros que preocupan a tantos jóvenes y padres de jóvenes en Colombia. Muchísimas gracias, ministro, por estos minutos y seguiremos atentos a todas estas noticias que usted dio hoy sobre los anuncios de la universidad para el Catatumbo, que empezará próximamente a instalarse, no a construirse, a instalarse, como usted mismo lo ha dicho. Gracias, ministro. Feliz así noche. es. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Es un tema bastante extenso. Ayer se nos fue casi hasta la medianoche, pero seguimos prestos a sus invitaciones. Muchas gracias. Así estaremos, ministro. Gracias.